nosotros operamos con una responsabilidad muy alta. Vemos el bienestar de nuestros clientes y les acompañamos como asesores financieros, no como vendedores de productos. La actividad del banco no es exclusivamente hacer financiamientos, sino incluso dar soluciones no financieras. Hay productos de inversión que tienen atado, indexados a la inflación. Asumimos un rol de ser el banco más grande del país, el banco que es sistémicamente más grande también. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Excitados, su podcast de innovación, de emprendimiento y ahora de finanzas. En este capítulo tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el tesorero del banco más reconocido del país, con más premios. Sin más preámbulos, les presento a Esteban Arroyo. Él es tesorero del Banco del Pichincha y les doy un dato súper importante. Acaba de ganar el banco un reconocimiento muy importante, muy especial de Euromoney, que es el reconocimiento por ser uno de los bancos que mejor manejan el tema de divisas a nivel internacional. Esteban, bienvenido al podcast. Muchas gracias, gracias por la invitación. Realmente como banco nos sentimos honrados de compartir estos espacios y de poder contarles algunas de las cosas que estamos haciendo. Creo que en general el mundo de la tesorería, que es de donde yo estoy, no necesariamente se conoce una institución financiera y hay algunas particularidades que son bien interesantes compartir. Quiero empezar con algo muy importante para que la gente te conozca un poquito más. Vamos a empezar con un elevator pitch de 45 segundos donde tú te vas a presentar al mundo. ¿Quién es Esteban Arroyo? Esteban Arroyo, 45 años de edad, muy deportista, muy apasionado por el mundo de las finanzas. Tuve la oportunidad de vivir afuera, estudiar en Estados Unidos y en Alemania, economía y finanzas. Tuve la oportunidad de trabajar también en una institución internacional y estar en Colombia, en Perú, en Citibank, y desde hace 7 años en Banco Pichincha, 2 como tesorero. Me encanta. Esteban, quiero empezar por el perfil de financiero y economista. Uh-huh. Yo estudié una carrera afín y generalmente los que manejamos el tema financiero, economía, contabilidad, tenemos un perfil más introvertido, no somos tan comerciales, pero en estos minutos previos antes de grabar el podcast me demostraste un perfil muy comercial. Uh-huh. ¿Cómo hace un tesorero o un financiero para tener esos skills que generalmente no tenemos? Es una excelente pregunta y no me lo había puesto a pensar tan a detalle. A ver, en la parte de finanzas, digamos, cuando yo estuve trabajando en Citibank durante casi 6 años, mi rol era un rol de ventas, ver clientes. Era un nicho de un segmento corporativo y especializado sobre productos estructurados de divisas y derivados financieros. Entonces era una venta, pero una venta bastante técnica con temas de mercado. Entonces esa fue mi base, digamos, en la que me originé. Antes de eso, bueno, cuando terminé mi maestría, más bien estaba haciendo temas de M&A, fusiones de adquisiciones, para una empresa en Ecuador, y era mucha modelación financiera, pero era también presentar los resultados a clientes que estaban haciendo la modelación, por ejemplo, o valoración de su empresa. Entonces, una de las cosas que siempre... A la final vender. A la final vender. Entonces, al final, y convencer de lo que tú estás haciendo es correcto. Entonces, uno de los grandes desafíos es, tú puedes ser el mejor modelador financiero, tener el Excel con los mejores supuestos, pero si no sabes explicar y transmitir bien el mensaje, vas a estar en problemas. Así sea que estés vendiendo un bien tangible o intangible hacia afuera, o si también le quieres vender a tu jefe de que lo que estás haciendo está bien. Entonces, eso fue un tema que siempre me gustó incorporar cuando yo daba una explicación de algo. De hecho, creo que algo que me ayudó mucho es dar clases. Hasta hace un par de años estuve dando clases en la Universidad de San Francisco, en temas de finanzas. Entonces, esto que estoy tratando de explicar, que pues es un tema complejo, ¿cómo lo aterrizo a un nivel que sea fácilmente digerible? Y ahí ha sido esta dinámica de siempre tratar de poner los conceptos que pueden ser más complicados, como tú mencionabas, ¿no es cierto? De finanzas, administración, contabilidad, y cómo trasladarlos a temas prácticos, específicos que la gente puede entender. Y eso es de alguna forma vender, ¿no? Tienes que vender tu mensaje a tu contraparte. Ok. Te cuento que en mis redes sociales hago encuestas a mis seguidores y les decía, vamos a tener al tesorero del Banco del Pichincha, ¿qué le preguntarían? Me hicieron un montón de preguntas, te voy a dar una nada más de las que me hicieron, la que me pareció muy interesante. Y te doy un contexto. El negocio de la salud, dicen muchas personas, es mantenerte enfermo.
El negocio del banco es mantenerte endeudado. ¿Qué dirías hacia ello? A ver, yo puedo hablar por Banco Pichincha y lo que te puedo decir es que nosotros operamos con una responsabilidad muy, muy alta. Vemos el bienestar de nuestros clientes y les acompañamos como asesores financieros, no como vendedores de productos. Creo que esa es la principal diferencia que puedo identificar en el espíritu y el core de ser del banco. Operamos con responsabilidad y eso implica que acompañamos a los clientes en las necesidades, incluso indicándoles si es que ciertas decisiones que puede tomar puede generar un sobreendeudamiento. Entonces, la actividad del banco no es exclusivamente hacer financiamientos, sino incluso dar soluciones no financieras, que lo que hace es buscar que el cliente entienda y obviamente conozca más sobre ciertos productos y pueda tener una mejora en su calidad de vida en general, apalancándose en los productos del banco. Y te voy a dar un ejemplo. Desde la tesorería y como banco hacemos una cantidad de eventos para clientes. Nosotros en la tesorería, que es algo un poco más especializado, hacemos eventos mensuales sin ningún costo para contarles qué es lo que está pasando en las tendencias del mercado global. Tipos de cambio, la guerra ruso-ucrania, si eso tiene impacto sobre el precio del petróleo y eventualmente cómo eso puede impactar a su línea de negocio. No tiene ningún costo, es simplemente para que formarles y educarles en las diferentes necesidades. Entonces, el enfoque del banco es ser un asesor estratégico del cliente, desde los segmentos de personas, pymes, microcrédito, banca empresas y ahí también el corporativo. Entonces, creo que es un poco entender que la visión del banco no es vender productos, es de acompañar al cliente por el bienestar del cliente. Ok. Ahora sí quisiera que me cuentes este gran reconocimiento que es para el Banco del Pichincha, pero que al final de cuentas es para el país, ¿no? Este Sí, sí. reconocimiento que dan. ¿Nos cuentas un poquito de...? Claro, con mucho gusto. Y a ver, Euromoney es una institución internacional basada en Reino Unido que básicamente genera inteligencia de mercado y tiene desde 1992 un programa de reconocimientos a la excelencia en más de 120 países del mundo. Existen varias categorías: mejor banco privado, mejor casa de valores, mejor compañía de seguros y después también se van a productos específicos. Uno de esos productos se llama en inglés FX Bank, que es básicamente intermediación entre compra y venta de divisas. Entonces uno diría, oye, pero en Ecuador tenemos dólares, no tenemos moneda propia. ¿Cuál es la intermediación de divisas? Bueno, de hecho sí tenemos un mercado en Ecuador porque tenemos los exportadores e importadores que envían productos o reciben productos de países donde su moneda funcional no es el dólar. Entonces puede ser Unión Europea, puede ser Japón, puede ser China, etc. Muchas de esas negociaciones o algunas son en dólares, entonces no hay ningún riesgo de cambio porque yo produzco en dólares, vendo un producto al exterior, recibo el pago en dólares. No hay ningún descalce cambiario, como lo llamamos. Pero ¿qué pasa si recibo el pago en euros? ¿O qué pasa si yo tengo que pagar euros una factura de una importación de una maquinaria en 6 meses? Tengo doble riesgo de tipo de cambio ahí, porque uno, mi moneda funcional en el Ecuador son dólares, y dos, yo tengo que comprar euros en algún momento del tiempo, que ese es el segundo riesgo, no es inmediato, sino es en algún momento del tiempo, y tengo que lograr tener el tipo de cambio controlado para que mi valor en dólares no se dispare o eventualmente se reduzca. Entonces, ese es el objetivo finalmente de hacer negociaciones de tipo de cambio. Como comenté antes, es acompañar al cliente en su necesidad puntual y una vez que yo ya entiendo su necesidad puntual, a partir de eso digo, listo, ¿sabes qué? Posiblemente tenemos que cerrar el riesgo cambiario porque no queremos que tú especules. Lo que queremos es que tú tengas predictibilidad en los flujos, el valor en dólares que vas a pagar, por ejemplo, una compra de maquinaria en 6 meses y tú te dediques a lo tuyo. Es la importación de la maquinaria, le pongas en tu proceso productivo, generes valor agregado y que te olvides que vas a tener un riesgo de cambio en 6 meses. Ese es el valor agregado que nosotros generamos a los clientes. Ok, minimizas el riesgo. Administramos el riesgo con los clientes, entendiendo su situación. Por eso es importantísimo conversar con ellos. Y tal vez ya especificando, eso tal vez pasé la pregunta de lo de Euromoney. Entonces, este reconocimiento es justamente este tipo de servicios. Es la primera vez que Euromoney da este premio en la categoría de divisas en el país. Nunca se había dado. Sí se han dado otras categorías, por ejemplo, como a la excelencia al mejor banco, que también la llevó Banco Pichincha este año, pero específicamente la parte de divisas es un gran reconocimiento porque incluso en un mercado dolarizado se logró obtener un reconocimiento que normalmente se los da en países que tienen moneda propia. Y porque también hay otros temas adicionales que hemos hecho como banco, como lo que decía, toda esta oferta de servicios no financieros. Nosotros tenemos una charla mensual que le damos a clientes donde les contamos todo lo que está pasando. Hacemos eventos en las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, donde vamos, hacemos un desayuno y les contamos qué está pasando en la economía nacional y qué está pasando en los mercados financieros. Todo eso son invitaciones para que los clientes vengan y explicarles qué está pasando. Y después
pues ya hay llamadas particulares. Dice, oye, mira, tengo esta necesidad, voy a expandir mi planta y estoy pensando si importo de Europa a este proveedor que me factura en euros o de Estados Unidos de este otro proveedor. Hazme un análisis, les acompañamos en ese análisis. Entonces siempre es minimizar el riesgo y decirle, tú olvídate del riesgo cambiario, yo me encargo de ayudarte en esto con este costo o tener predictibilidad en flujos y tú encárgate de tu proceso productivo para lo que eres experto. Quisiéramos entender más del rol, porque a mí me queda una duda muy grande. ¿Qué hace un tesorero del banco más grande de un país en comparación a lo que hace, por ejemplo, un tesorero, digamos, en la junta de padres de familia? Entonces, generalmente él recibe, recoge el dinero y destina el dinero para cosas, recauda y hace Sí. pagos. ¿Qué hace en un tesorero? La esencia, y tal vez ahorita estamos hablando más en función del tema de la intervención tipo de cambio, ¿no? Porque de alguna forma ese es el premio que estábamos comentando, pero la esencia es la misma. El rol principal de una tesorería, y ya en un banco, como Banco Pichincha y cualquier banco del sistema financiero, es poder administrar la liquidez de forma eficiente, prudencial y tener los colchones de liquidez necesarios para administrarlos y colocarlos en los diferentes créditos de los diferentes segmentos que el banco hace, que es básicamente lo que tú me comentas, ¿no? Se recogen las cuotas de los diferentes aportantes, se tiene un objetivo común, el tesorero los administra, esa liquidez, y les destina a un uso. Eso básicamente es un tesorero, es exactamente lo que hacemos nosotros, con un poco de complicación. ¿Cuál es la complicación? Tenemos que cumplir con indicadores regulatorios. Como conocerás, y digamos, en el mercado se conoce, pues tenemos que cumplir con varios indicadores de la Superintendencia de Bancos, trabajamos muy cerca con diferentes entes y tenemos que estar al día con requisitos como la reserva de liquidez, el coeficiente de liquidez. Bueno, hay una serie de indicadores regulatorios que nosotros cumplimos a partir de la liquidez que administramos. Entonces, en la tesorería, una de las 3 patas que en Banco Pichincha tenemos se encarga específicamente de eso. Esa es la mesa de dinero. Administrar la caja, ¿no? Entrada y salida y cumplimiento regulatorio, ver los flujos del exterior, flujos locales, cuentas con corresponsales. Lo más importante. Ahí está el core. Por eso es de ahí parte. O sea, una tesorería no existe sin eso. Una tesorería posiblemente podría existir sin el tema de intercambio de compra-venta de divisas, porque eso podría estar posiblemente en otra área. Pero eso es el core y la razón de ser de la tesorería. Y en Banco Pichincha somos muy enfocados en eso. De hecho, mi principal rol está enfocado en eso. Es el 80% de mi responsabilidad. Y obviamente también de ver cómo administrar el balance y trabajar con el otro lado del banco, que es en cambio el lado del activo, los que se encargan de colocar los créditos, ¿no? Eso también es súper relevante. Entonces hay que ver cuál es el costo del dinero, cuál es la estrategia de tasa de interés, si yo voy a captar a largo plazo, corto plazo, si yo estoy teniendo clientes que están dejando la plata más tiempo en el banco, cómo se les remuneran las cuentas. Entonces es una conversación bien interesante. Es realmente el corazón del banco, es la administración del balance, tanto de la parte del pasivo y dando soluciones a la parte del activo. Justamente la pregunta que iba, la siguiente pregunta iba a ser ya, ¿no? ¿Cómo influye la tesorería en la banca? Justo lo que te comentaba, las tesorerías de los bancos somos como la bisagra de una institución. O sea, sin esa bisagra no puede pasar nada. Administramos la liquidez para todos los cumplimientos regulatorios y optimizamos también la liquidez para tener suficientes activos líquidos, que es un concepto muy relevante y que se lo entiende bajo una regulación de Basilea III, que es una regulación que aún no llega al país, pero que está en proceso de ser implementado en varios niveles y en otros países ya está implementado y que te requiere una cantidad mínima, por ejemplo, de activos líquidos o ciertos coeficientes de liquidez de tal nivel para que puedas cubrir las salidas posibles que tengas cuando haya retiros de Ustedes están implementando eso. Nosotros tenemos varias buenas prácticas que están asociados y también trabajamos con el regulador justamente, y eso es algo que está avanzando, sobre todo en unas implementaciones de indicadores de liquidez para que en futuro ya sea un tema regulatorio local. De hecho, la Asociación de Bancos trabajamos con regulador en ese, y es un tema que ya venimos calculando desde hace varios años, un indicador que replica lo que pide la regulación de Basilea. Entonces, básicamente somos muy prudentes en ese sentido, tenemos un excedente de liquidez muy importante en el exterior, en activos líquidos reconocidos internacionalmente que son AAA, no son activos líquidos, digamos, subjetivos en el sentido de que para mí es un activo líquido. Esto no, es un activo líquido reconocido bajo estándares internacionales, que son títulos AAA de, por ejemplo, supranacionales, que es un concepto que se maneja en liquidez, y eso es lo que tenemos reservado. Entonces es muy importante esa administración. Esa es una de las 3 patas de la tesorería. La segunda es este equipo que se llama Mercado de Capitales, que está alojado en negocio de divisas, que conversamos, y también está la parte de financiamientos del exterior. Ahí trabajamos con muchas contrapartes del exterior para obtener financiamientos de entidades de desarrollo principalmente que tienen uso específico de fondos en
microcrédito, en créditos para mujeres, en eficiencia energética, pymes y demás. Tiene un uso específico. Y después también hay financiamientos de bancos privados que buscan colocar fondos en diferentes contrapartes donde ven un riesgo crediticio adecuado. De hecho, tenemos algunos créditos que hemos obtenido del exterior, tasas muy convenientes, de bancos de la región, de Centroamérica y demás. Y la última pata de la tesorería, para cerrar un poco la estructura de esta visión, es un equipo que es la economista con los econometristas, que son los más técnicos. Es lo que se encargan es de estimar qué va a pasar con la economía el próximo año, con la liquidez, con los depósitos. Y en base a eso, aterrizamos eso, listo, si esto es la situación de la economía, precio del petróleo, si es que se va a endeudar el Ecuador, no se va a endeudar, si es que la balanza comercial sigue siendo positiva, etc. Entonces, todas esas variables determinan, hay una cantidad X de liquidez en la economía, por lo tanto, los depósitos van a crecer en tanto, por lo tanto, el banco podría crecer en cartera tanto. Y ese es el inicio del ejercicio presupuestario de un banco, que más o menos se replica en cualquier entidad. Esa es la tercera parte. Entonces, todo eso es el conjunto, lo que tú me preguntabas, del rol de un tesorero. Entender la parte comercial, los financiamientos de afuera, el balance, la liquidez, ser súper cuidadoso y entender cuáles son los principales movimientos y entender qué va a pasar con las proyecciones macroeconómicas adelante. Es un rol bien interesante en ese sentido. Tienes que tener algunos sombreros simultáneos y también entender qué pasa con el negocio. Tienes que entender cómo alocas esos fondos de forma eficiente, porque te puedes llenar de liquidez, pero si no la alocas, es un costo de oportunidad. Estás pagando, ¿no es cierto?, por captar esos fondos, pero no los estás dejando para que produzcan. Su plata es capital de trabajo. Es como que yo tuviera materia prima en una empresa y no produzco el bien, le tengo ahí guardado. No sirve. Es lo mismo con el dinero. Yo tengo que hacer producir ese dinero. ¿Cómo es la estructura del banco? ¿Tú estás en qué, en el organigrama? Me imagino que hay las vicepresidencias. ¿El tesorero o tú como tesorero en qué parte de la estructura estás? Y esto difiere de banco a banco. Hay prácticas en las que la tesorería puede estar más cerca del negocio o se separan los roles de la tesorería, en el que la parte de administración de la liquidez puntualmente está bajo el área de finanzas y la parte, por ejemplo, de negocios de clientes o financiamientos está en otra área, puede estar para área comercial, pero puntualmente en la tesorería del banco se está bajo la vicepresidencia de finanzas. Exacto, entonces ahí están, digamos, yo reporto directamente al vicepresidente de finanzas y él reporta directamente al gerente general del banco. Okay. Y hay una, digamos, parte del rol de una tesorería es estar muy activo en todo esto que te estoy comentando y dado que las decisiones que se toman tienen siempre un impacto sobre liquidez, porque digo, yo quiero dar un crédito nuevo, listo, ¿cuánta liquidez requiero? Yo quiero, eventualmente tenemos que castigar cierta cartera y tenemos que reponer con otro tipo de crédito, ok, entonces capaz hay que salir a vender esa cartera mala y comprar una nueva o generar una nueva. Uso de liquidez. Entonces hay todas las decisiones finalmente son transversales al balance del banco y por eso tenemos que estar muy de cerca con las vicepresidencias, la de negocio, de personas, la de empresas, el vicepresidente, digamos, el CFO, que es el de finanzas, administración y tesorería, con el gerente de finanzas también, para entender qué impactos puede haber en el balance por ciertas decisiones de fondeo. Y bueno, otras áreas como sostenibilidad, legal, operaciones, ahí es un mundo complejo, ¿no? Del Citibank al Pichincha, ¿cuál es la visión de estos dos mundos? A ver, fue un cambio muy interesante y de hecho fue algo no esperado. Yo venía trabajando casi 6 años en Citi y antes de salir de Citi yo había estado en Colombia 6 meses con el equipo de tesorería cubriendo un segmento de clientes en Bogotá y Medellín. De esto tema que hablamos, ¿no? Soluciones estructuradas y demás. Cuando regreso acá se estaban haciendo algunos cambios en Citi, en la mesa local, que era un equipo pequeño relativamente, y justo una persona en la que yo le daba servicio desde Citi a Pichincha me comenta que él estaba saliendo de Pichincha y me dice, te van a llamar. Pero fue al mes de lo que regresé de Colombia. Finalmente me llamaron, entré al proceso y claro, había varios desafíos interesantes. Esto era para ser cabeza del equipo de mercado de capitales, una de las 3 patas que te comentaba la tesorería. Y ahí había un equipo de 10 personas, varios temas que eran relativamente nuevos para mí. Yo en Citi es normalmente una estructura mucho más ligera. Yo no tenía personas a cargo, mucho más plana la estructura y aquí iba a ser un equipo grande que reportaba directamente al tesorero. Entonces me encantó el desafío, manejar equipo, manejar muchos productos nuevos que no había hecho. Yo había sido especialista en temas de soluciones para clientes, pero no había visto financiamientos del exterior, no había hecho portafolio internacional, no había hecho liquidez local. Dije, este es un desafío bueno. Así que... Salías de tu zona de confort. Sí. Salí de mi zona de confort. Ya había salido de mi zona de confort cuando fui a Colombia. O sea, una cosa es operar un mercado local que es eurodólar principalmente, como te comentaba,
y clientes puntuales, ir a Colombia y trabajar en la mesa con peso y con 6 traders simultáneamente que se están gritando precios. Ahí sí me sentí durante mucho tiempo como pez fuera del agua y hasta, ¿cómo se dice? No sé, catch up con mis pares y tener la dinámica de poder operar a la misma velocidad con ellos me tomó un tiempo. Y además requería en Colombia tener una certificación del regulador colombiano. Entonces yo llegué a estudiar y dar los exámenes, obtuve mi licencia local y de ahí ya podía cerrar en vivo transacciones. Entonces fue un salto muy importante porque aprendí también muchas cosas de dinámica comercial en Colombia y un mercado mucho más agresivo. Pero además regresar acá y de pronto ver la opción de Colombia era como que el paso natural de la siguiente grada. Y fluyó todo bastante bien y ahora pues unos años después, de hecho ese año, casi 2 años, estoy como ya tesorero del banco. Ok, y el siguiente paso, el siguiente escalón, El siguiente escalón, la vicepresidencia financiera. no, el siguiente escalón es, hoy en día yo siempre estoy identificando qué cosas nuevas podemos hacer. Y es uno de los temas que yo le invito a mi equipo. Y yo creo que una de las razones del reconocimiento de Romoni es que fuimos muy resilientes y versátiles en la creación de nuevas soluciones que tal vez nadie había pensado. Voy a poner un ejemplo puntual. En este mercado de comercio exterior que estaba comentando, nosotros, por las subsidiarias que tenemos del grupo, tenemos subsidiaria en España, que es Banco Pichincha España, y esta subsidiaria pudimos estructurar un financiamiento en el que se le abría un riesgo cambiario a un cliente en Ecuador, pero con tasas de interés mucho más bajas en España, para un pago. Entonces, contra un costo bastante más conveniente, se le adelantaba el pago al exportador, por ejemplo, en España, y le abríamos un riesgo le abríamos una cuenta por pagar en euros a 180 días al cliente ecuatoriano. Esa factura inicialmente podía haber estado en dólares, pero para obtener el acceso a una tasa más baja, como es en España, le generamos un pago en dólares a ese cliente, pero la moneda funcional de Pichincha España es en euros. Entonces el pago del cliente local iba a ser en euros en 180 días. Y creamos un mercado que no existía, porque ese pago iba a ser dólar-dólar. Creamos un mercado en euros y ese mercado hoy en día se administra y se paga también con coberturas de tipo de cambio. Entonces, eso es uno de los temas también importantes digamos, de crear cosas. Y yendo a tu pregunta, es eso. Yo creo que la tesorería, por toda esta dinámica cambiante que estaba indicando, todo el tiempo te presenta nuevos desafíos. Yo siento que aún tengo un par de años, yo creo, para seguir creando cosas. Tenemos algunas cosas también que buscan minimizar el riesgo operativo, ser más eficientes, mejorar la experiencia del cliente, al menos en lo que compete al mundo de divisas, que es donde estamos, lo que nosotros hacemos. Implementar nuevas herramientas automatizadas de autogestión, donde sea menos papeles, más rápido ejecución y que los fondos lleguen a tiempo al cliente. Entonces, hay varios desafíos que tenemos aún para, yo te diría, en mi caso personal y con mi equipo, para los siguientes 2 años. Y no solo el siguiente paso como Esteban, sino el siguiente paso de la tesorería, del equipo, de las personas que me reportan, de los crecimientos. Ese es para mí el enfoque. ¿Cómo hago que todo ese equipo siga creciendo y que el día de mañana él pueda estar sentado en mi posición, que hay un backup eficiente y que al mismo tiempo esa persona pueda aplicar a otro premio que no es de divisas y que se gane también ese premio? Entonces creo que es un tema que va a requerir bastante tiempo. El premio directamente ganaron tú y tu equipo. Sí, es un premio específico de reconocimiento a la excelencia en divisas, que es el producto, como te comentaba, que se lo desarrolla y se lo genera en la tesorería de un banco. Y en este caso, pues nosotros hicimos todo el proceso de aplicación. Tuvimos, de hecho, una entrevista desde Inglaterra con el especialista de producto y nos dijo, a ver, tú me dijiste que hiciste tanto de volumen, tantos clientes, que creaste un nuevo producto, cuéntame la dinámica. Entonces, en una entrevista larga, explicamos todos los detalles, la experiencia del cliente, los sistemas tecnológicos que usamos, en varios temas, y pues al poco tiempo nos confirmaron que habíamos recibido habíamos sido ganadores del reconocimiento, y esto fue aproximadamente hace un mes. ¿Y hubo solo reconocimiento o también hubo un premio económico? No, hubo reconocimiento. Hubo reconocimiento que finalmente eso es lo más relevante. Claro. Nuevamente, que una institución internacional que da premios en 120 mercados del mundo y normalmente en los países desarrollados haya abierto la categoría en Ecuador para temas de divisas en un país que es dolarizado es muy, muy relevante. Y con eso nos sentimos más que felices, no hace falta ninguna compensación adicional. Y justo eso, ¿no? ¿Cómo ponemos a Ecuador en el mapa de los mercados financieros internacionales? A ver, y eso es tal vez una consulta más amplia porque no solo es el intercambio de compra-venta de divisas, que es una forma,
Pero sobre todo en la forma que más se tangibiliza esto es a través de los financiamientos internacionales. Si el gobierno, por ejemplo, sale a emitir bonos de deuda internacional el próximo año, que de hecho se han hecho varios anuncios que son públicos, es una forma de insertarse más en los mercados internacionales. El Ecuador, de hecho, hoy en día está muy acoplado al mercado internacional, pero más a través de la apertura económica, es decir, si uno mide la cantidad de exportaciones e importaciones sobre el tamaño de la economía, son de los países con mayor apertura comercial. De alguna forma eso también te da exposición a mercados internacionales. Y si queremos ir más a fondo y decimos mercado de capitales, mercados de deuda, etcétera, eso es un mundo diferente. Es justamente el comento. Ejemplo, el día de mañana que exista una empresa ecuatoriana que puede emitir deuda en los mercados internacionales y que tengas inversionistas del exterior. Ese, por ejemplo, que ocurre en Colombia, que ocurre en Perú. Nuestros vecinos lo hacen eso. Y nosotros como país dolarizado, en principio tenemos una ventaja natural de poder hacer eso porque no tienes riesgo de divisas para un inversionista americano, por ejemplo. No hay riesgo de tipo de cambio. Pero hay muchos otros temas de regulación, seguridad jurídica, etcétera, que tienen que ser considerados para poder desarrollarnos en el mercado de capitales y mercados de deuda en general. Entonces hay un camino largo aún por recorrer ahí. Estrategias reales para ganarle al dólar informal. A ver, dólar informal, no sé exactamente a qué se refiere el término. No sé si es una de las preguntas que te llegaron del equipo, pero o de las personas que siguen tu podcast. A ver, te voy a dar un caso puntual. Hubo un estudio en el que se analizaron o se utilizaron varias empresas especializadas en negociación de tipo de cambio y predicción de tipo de cambio. Y se hizo un análisis de qué pasaba cuando ellos proyectaban a 1 año, 6 años, 10 años. Después de pasar todo el tiempo, incluso más corto plazo, de hecho no era tan largo plazo, ahora que recuerdo, era hasta 5 años máximo, se vio cuáles eran los resultados de estas empresas versus el tipo de cambio que realmente ocurrió. Tenían toda la información disponible. Menos del 15% de los participantes estuvo cerca de los tipos de cambio de forma consistente, reales. Y eran empresas especializadas dedicadas exclusivamente a eso. Entonces, proyectar tipos de cambio y tratar de ganarle al dólar y demás es muy, muy complicado, porque las condiciones cambian y cuando la teoría te decía que eventualmente los aranceles de Trump iban a hacer que el dólar se aprecie, ocurrió todo lo contrario. Se fue hasta el 1.19 o hasta el 1.16, a pesar de que se cerró el gobierno americano en los últimos días y está por abrirse también en estos días. Entonces, y esto es tal vez un mensaje general, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente o que he visto que dicen, bueno, yo voy a comenzar a dedicarme a hacer Forex, ¿no? Y lo he visto. Y de tomar posiciones y comenzar a vivir de eso. Está bien, es válido, pero solo les doy este dato. El 15%, menos del 15% de entidades especializadas fueron exitosas en predecir el tipo de cambio que iba a dar al vencimiento. Entonces, así como puedes ganar mucho, puedes perder mucho. Entonces, no hay una ganancia asegurada, no hay un capital garantizado. Hay estructuras de capital garantizado que son carísimas. Entonces, cuando te ofrezcan eso es, a ver, realmente, ¿qué está atrás de esto? Y si vas a especular sobre el tipo de cambio, ¿me estás garantizando la rentabilidad? Y si me garantizas, ¿cómo? No solo que sí me garantizas, sino ¿cómo vas a garantizar? Si estás poniendo y diciendo que el tipo de cambio se va a 1.20 y tienes euros, por ejemplo. Entonces ganas, no sé, 300 puntos básicos entre 1.17 y 1.20. ¿Y qué pasa si se va a 1.10? ¿Tú me garantizas esto o me devuelves el capital completo? Esas son las preguntas que hay que hacer. Alguna vez me pasó eso. Me llamaron a mí a ofrecer eso. Comencé a hacer las preguntas. Ya no me llamaron más. ¿Cómo le ganamos ahora a la inflación? A ver, normalmente hay productos, y tal vez no es ganarle, pero sí hay productos de inversión que al menos buscan compensar por el nivel de inflación de la economía. Hay productos de inversión que tienen atado, indexados a la inflación. Entonces, esa es una forma digamos, de poder tener cierta cobertura sobre inflación. También ya a nivel de mercados internacionales puede haber alternativas de productos en los que típicamente o en el tiempo, cada vez que ha habido procesos inflacionarios, también han subido los precios. Entonces, esos mitigan realmente. En el Ecuador no existen tantos productos indexados de inflación. La inflación ha estado relativamente baja en los últimos años. Entonces, es algo como que uno ya de alguna forma se olvida, que es algo que en cambio, cuando teníamos una moneda diferente al dólar, pues era el caso. Pero básicamente siempre hay que estar procurando y ver que las tasas de interés que te están pagando en tus pólizas a plazo o en tus cuentas de ahorros al menos cubran el nivel de inflación, si no, pues estás perdiendo plata. Justo estábamos hablando del tema de que a veces
los mercados, no puedes predecir los mercados. Y hay un libro, ahorita no recuerdo el nombre del autor, donde dice la planeación ha muerto, ¿no? Y va más por el tema de planeación emergente. Ujú. Te pongo el caso de lo que pasó el año anterior con los cortes de energía. ¿Qué tanto te afecta a ti en la liquidez de los clientes para poder cubrir sus deudas o pagar sus cuotas? Eso estuvo planificado, me imagino que eso no estuvo en la planificación que hicieron del año 2023 para el 2024. ¿Cómo se manejan ustedes como Sí, banco? de hecho, ese y otros factores, como tú dices, que son, y creo que concuerdo con este concepto porque además de ser planeación emergente, es una especie de planeación dinámica. No es que planificas una vez y listo, veamos cómo tenemos a fin de año. Para nada. La ejecución de la estrategia tiene que ser cambiante todo el tiempo en función de los factores. En el tema puntual que comentas, pues obviamente y a partir también del trabajo con regulador, se hizo un proceso de aliviamiento para reestructurar, refinanciar las cuotas de los créditos. De los clientes yo no veo directamente eso, estoy más de la tesorería, esto es más de tema de negocio, pero la idea es justamente dar alternativas para que los clientes no caigan en mora y alivianar sus pagos durante el tiempo que lo puedan hacer y después pues ya comiencen nuevamente a pagar. Entonces es Y un como proceso. banco, ¿cómo les afectó? Pues, a ver, nosotros tenemos como banco y también en términos generales un nivel de provisiones bastante alto que justamente lo que buscan es cubrir varios de estos momentos en los que pueda haber un aumento en la morosidad de ciertas cuotas, de ciertos clientes, de ciertos segmentos. Entonces, lo que hacemos es reestructurar y financiar y con el nivel de coberturas que nosotros tenemos sobre el total de carteras, que es la más grande de todos los bancos, de hecho, cercana al 11%, para dar un dato, tenemos contemplado, digamos, ciertos riesgos adicionales que posiblemente otros bancos posiblemente no lo tengan. Pero hablando puntualmente de Pichincha, nosotros somos extremadamente conservadores en el nivel de provisiones y reservas que tenemos para enfrentar situaciones como esta. Asumimos un rol, y solo para complementar la idea, asumimos un rol de ser el banco más grande del país, el banco que es sistémicamente más grande también, y al mismo tiempo que no hay un prestamista de última instancia, que es un concepto que existe en bancos en los que los bancos centrales o en países en los que los bancos centrales tienen posibilidad de emitir dinero. Al no existir eso, nosotros tenemos que ser doblemente conservadores en la cantidad de liquidez, de provisiones y reservas que tenemos en nuestro balance. Y en el tema ya de utilidades, Uh -huh. ¿cómo les afectó? O sea, ¿sí les afectó ya, se puede Sí, decir, no se cumplió la meta que tenían para el año o sí llegaron? a ver, hay varios temas que se van dando durante el año y se trata digamos, acoplar las estrategias para hacer los cumplimientos del presupuesto. Ese fue un factor puntual que obviamente afectó, pero de alguna forma se toman otras medidas en otro tipo de productos para de alguna forma compensar y llegar al presupuesto. Vamos a salir un poquito del tema ya financiero y vamos un poco al tema ya más, un poquito ya más personal, de profesionalismo. ¿Qué piensas tú del éxito, Esteban? Del éxito, yo creo que es una buena pregunta. Puedes responder desde el ámbito personal y tal vez desde el ámbito ya más profesional, como tú te sientas más cómodo. Yo creo que es una especie de práctica continua, pero si uno solo piensa en la palabra, soy exitoso o tengo éxito, por decirlo de alguna forma, suena que lo logré y que estoy satisfecho. A mí me suena en principio eso. Entonces, no lo siento que es así. Yo lo que siento es que uno puede terminar ciertas etapas con satisfacción, de forma exitosa. Eso que puede ocurrir un proyecto que termina después de mucho trabajo de una forma muy beneficiosa para todos con repartes, generando valor. Y eso es exitoso. Pero es un momento, un momento ínfimo que ocurre y termina de la misma manera. Y después continúas. Entonces, el éxito son pequeños momentos que se van dando en la vida personal, deportiva, profesional, que después te llevan al siguiente paso, y al siguiente paso, y al siguiente paso. Y con eso vas construyendo, al menos en mi caso, una especie de disciplina de vida en el que hay el éxito y hay los momentos en los que no salen las cosas como esperabas, y hay momentos de reflexión. Listo, ¿cómo puedo volver a dar esta vuelta a la situación o cuáles fueron los factores que no me permitieron llegar a donde yo esperaba? Los identifico y arranco otra vez. Entonces son momentos ínfimos, tanto el éxito como el fracaso, o los momentos de aprendizaje, antes que decirlo fracaso, momentos de aprendizaje donde las cosas no salen necesariamente como planificaste, más aún, por ejemplo, cuando tienes entornos tan cambiantes como estos y dices, listo, no importa, le doy la vuelta, ¿y ahora qué hago? Y eso es un poco como, digamos, hay que tener los momentos de reflexión, pero sobre todo de acción posterior a la reflexión. Así es como yo, digamos, manejo
mi vida personal, profesional, deportiva, que también soy un deportista activo, y me siento lleno con eso. Esteban, si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿cuál sería el título de la portada? Guía la razón con tu intuición. Ok, me encanta, me encanta. ¿Qué sería? Muchísimas gracias, Esteban, por toda esta información de tanto valor que nos han dado. Les felicitamos. Gracias por dejar al país en lo alto, por ese gran reconocimiento. Te felicitamos y gracias por inspirar como banco a tantas personas. Con ustedes, chicos, muchísimas gracias por llegar hasta este final del capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.